Si alguna vez decides adentrarte en ese bosque, por curiosidad o simple locura, recuerda esto: no te alejes del campamento, no ignores los susurros y, sobre todo, nunca mires directo a los ojos de lo que se esconde en la oscuridad. Aquella noche yo lo hice. Creí que era solo un juego de sombras, una alucinación producto del cansancio. Pero esa figura, esa silueta alta y delgada que se deslizaba entre los árboles, no era humana. Y ahora, cada vez que cierro los ojos, la veo, esperándome, porque sé que lo que vi no quiere que lo cuente. Los bosques guardan muchos misterios. Siempre han sido lugares de relatos inexplicables, de desapariciones y de sombras que parecen moverse entre los árboles. Desde tiempos antiguos, los viajeros han contado historias sobre luces extrañas que titilan entre las ramas, susurros que parecen surgir de la nada y figuras que se ocultan justo en el borde de la visión. No le dimos importancia cuando decidimos adentrarnos en uno. Todo comenzó como una broma entre amigos, un simple desafío en una noche de cervezas y exageraciones. Luis fue el que trajo la idea. Siempre tenía una historia rara bajo la manga y aquella vez no fue la excepción. Nos habló de un bosque al que nadie iba, de un sitio donde la gente decía haber visto cosas. Al principio nos reímos. ¿Un bosque embrujado? Por favor. Pero entonces empezó la apuesta. ¿A que no nos atrevemos a pasar unas noches allí?, dijo Diego con una sonrisa burlona. Y claro, nadie quería quedar como el cobarde del grupo. Éramos 5: Diego, Ana, Luis, Gabriel y yo, amigos de toda la vida. Habíamos crecido juntos, compartiendo desde las travesuras de la infancia hasta las primeras noches de fiesta. Nos conocíamos tan bien que sabíamos exactamente qué decir para picarnos los unos a los otros, y así fue como, entre bromas y orgullo mal entendido, terminamos planeando nuestra gran aventura al bosque. Nos reímos de las advertencias de los ancianos del pueblo cercano, quienes hablaban de un lugar donde la noche nunca era completamente silenciosa y donde las sombras parecían respirar. No nos importó. Para nosotros solo era una historia más, algo con lo que nos divertiríamos, algo que podríamos contar después para presumir. Pero lo que encontramos en ese bosque no era un animal, no era un ser humano. Era algo que no debería existir, algo que no pertenecía a este mundo. Su presencia era una distorsión de la realidad misma, como si hubiéramos cruzado sin darnos cuenta el umbral de un lugar prohibido. Pero me estoy adelantando. Antes, tengo que contarte cómo todo empezó. Éramos 5: Diego, Ana, Luis, Gabriel y yo, amigos de toda la vida, unidos por la curiosidad y la emoción de lo desconocido. Lo nuestro siempre había sido buscar experiencias nuevas, cosas que nos sacaran de la rutina. Fue Luis quien tuvo la idea de ir al bosque. Había escuchado rumores sobre desapariciones y sucesos extraños en la zona, y eso fue suficiente para que la idea prendiera como pólvora entre nosotros. Todo comenzó como una apuesta tonta. Estábamos en casa de Diego, con cervezas en la mano, y una de esas conversaciones donde uno dice algo ridículo y los demás lo llevan al extremo. Dicen que nadie aguanta unas noches en ese bosque, comentó Luis con una sonrisa desafiante. Apuesto a que no lo logramos. Obviamente, no podíamos dejar pasar eso. Nos conocíamos lo suficiente para saber que ninguno iba a decir que no. El orgullo y la emoción nos ganaron, y para cuando nos dimos cuenta, ya estábamos haciendo planes para el fin de semana. El camino hasta el bosque fue largo pero entretenido. Íbamos en la camioneta de Gabriel, con la música a todo volumen y un ánimo que rozaba lo infantil. Paramos en un pequeño pueblo a comprar provisiones, y ahí fue donde nos encontramos con las primeras advertencias. Un viejo,
sentado en el porche de una tienda, nos miró fijamente cuando escuchó hacia dónde íbamos. «No es un buen lugar para jugar», dijo, sin dejar de observarnos. «Los que entran ahí, a veces no salen». Nos miramos entre nosotros tratando de no reírnos. Era como una escena sacada de una película de terror. Diego, siempre el más bromista, le guiñó un ojo al anciano. «No se preocupe, señor. Llevamos linternas y repelente para mosquitos. Estaremos bien». El viejo negó con la cabeza, murmurando algo que no alcanzamos a entender. No le dimos más importancia y seguimos nuestro camino. Pero, aunque nadie lo dijo en voz alta, la emoción se mezcló con una pequeña punzada de inquietud. Cuando finalmente llegamos al bosque, el entusiasmo volvió a nosotros. El lugar era enorme, con árboles tan altos que apenas dejaban pasar la luz. Nos adentramos entre bromas y carcajadas, convencidos de que aquella sería una anécdota más para contar en el futuro. No sabíamos lo equivocados que estábamos. Cuando finalmente montamos el campamento, ya caía la tarde. Elegimos un claro en medio del bosque, cerca de una formación de rocas que nos pareció un buen punto de referencia. Armamos las tiendas de campaña entre risas y discusiones sobre quién hacía qué, hasta que finalmente todo estuvo listo. El sol se deslizaba lentamente detrás de los árboles, tiñendo el cielo de un rojo anaranjado que, en ese momento, nos pareció hermoso. Ahora, en retrospectiva, parecía una advertencia. Pasamos un rato explorando los alrededores. No nos alejamos demasiado, pero lo suficiente como para encontrar las primeras señales de que algo no estaba del todo bien. Diego fue el primero en notarlo. Una serie de huellas enormes en la tierra húmeda. Al principio pensamos que eran de algún animal, tal vez un oso, pero cuanto más las observábamos, menos sentido tenían. No tenían forma definida, como si algo pesado se hubiera arrastrado en diferentes direcciones. Ana, que siempre intentaba encontrar explicaciones lógicas, dijo que podían ser simples marcas de erosión. Aceptamos la idea y seguimos adelante, aunque ninguno estaba del todo convencido. La primera noche en el bosque fue extraña, no incómoda, pero sí distinta. A medida que la oscuridad nos envolvía, el silencio se volvió demasiado denso. No se escuchaban grillos ni el aleteo de murciélagos, ni siquiera el viento moviendo las hojas. Solo la leña crepitando en nuestra fogata y nuestras voces, que poco a poco fueron bajando de volumen sin que nos diéramos cuenta. Las bromas fueron cesando y la conversación giró en torno a las historias del bosque. Luis, siempre el que tenía más energía, empezó a contar un relato sobre una criatura sin rostro que atrapaba a quienes se adentraban demasiado. Lo hacía con ese tono misterioso que nos hacía reír, pero algo en el ambiente nos impedía relajarnos por completo. Esa noche, todos soñamos cosas extrañas. Ninguno quiso admitirlo al principio, pero a la mañana siguiente las ojeras y las miradas inquietas lo dijeron todo. En mi sueño, algo se movía entre los árboles, algo que no podía ver pero que sentía en cada fibra de mi ser. No era un animal ni una persona, era otra cosa. Lo mismo dijeron Gabriel y Ana, aunque cada uno lo describió de forma diferente. Aún así, nadie quiso darle demasiada importancia. Eran solo sueños, ¿no? Pero el bosque parecía haberlos provocado, como si estuviera empezando a jugar con nosotros. El día siguiente comenzó con una sensación de pesadez. Nos levantamos más tarde de lo planeado, con la cabeza embotada y un cansancio difícil de explicar. Nadie durmió bien, pero evitamos hablar del tema. Luis intentó bromear sobre ello, pero su risa sonó forzada. Desayunamos rápido y decidimos explorar un poco más lejos del campamento. El bosque en pleno día parecía un lugar completamente distinto.
Los rayos de sol se filtraban entre las hojas, creando patrones danzantes en el suelo cubierto de hojarasca. El aire era fresco y por un momento casi logramos convencernos de que todo estaba en nuestra cabeza. Pero, aún así, la sensación de incomodidad persistía. No era miedo exactamente, sino algo más sutil, como si el aire fuera demasiado denso o si nos estuvieran observando sin que pudiéramos verlo. Caminamos en dirección a un arroyo que Gabriel había visto en el mapa. Nos vendría bien refrescarnos un poco, pero a medio camino nos detuvimos en seco. Había algo en los árboles. Al principio, no nos dimos cuenta de lo que era. Solo sabíamos que algo estaba mal. Luego, Ana señaló las marcas. Arañazos profundos en la corteza de varios troncos. No parecían hechos por ningún animal que conociéramos. Eran largos, irregulares, como si algo con manos demasiado grandes hubiera tratado de abrir los árboles con los dedos. «Quizás sea un oso», murmuró Diego, pero nadie respondió. Ninguno creía eso realmente. Seguimos adelante intentando ignorarlo, pero a medida que nos adentrábamos más en el bosque, las marcas eran más frecuentes, y no solo eso. Empezamos a encontrar otros rastros, pedazos de tela rasgada en las ramas bajas, como si alguien hubiera pasado corriendo a toda prisa. Luego, huellas en la tierra. Pero no nuestras. Las pisadas eran profundas, más grandes de lo normal, con una forma extraña que no se parecía a la de ningún animal o humano. «Esto no me gusta», susurró Ana, cruzándose de brazos. Gabriel se agachó para tocar la tierra. La humedad de la noche había hecho que las huellas quedaran bien marcadas. «No parecen viejas», dijo en voz baja. «Sea lo que sea, estuvo aquí hace poco». Fue entonces cuando escuchamos el primer sonido extraño. Al principio, era como el llanto de un niño a lo lejos, un sonido débil, entrecortado, casi imposible de ubicar. Nos quedamos quietos tratando de escuchar mejor, pero el sonido se desvaneció. «Debe ser un animal», dijo Ana en voz baja, pero ninguno se movió. Unos minutos después lo escuchamos de nuevo, esta vez más cerca. Un lamento largo, distorsionado. Se me erizó la piel. La forma en que el sonido se arrastraba en el aire, como si no viniera de una dirección específica, nos dejó paralizados. «No es un animal», susurró Gabriel. Fue ahí cuando decidimos regresar. Luis propuso seguir adelante, convencido de que solo era nuestra imaginación jugándonos una mala pasada, pero incluso él parecía inquieto. El camino de vuelta al campamento se sintió mucho más largo de lo que debería. Ninguno hablaba. Solo nos concentrábamos en caminar lo más rápido posible sin parecer que estábamos huyendo. A cada paso, la sensación de ser observados se volvía más fuerte. Cada sombra entre los árboles parecía moverse apenas girábamos la vista. Era absurdo, nos repetíamos internamente, pero el instinto nos gritaba lo contrario. Esa noche, los sonidos volvieron. Ya no eran solo lamentos lejanos, ahora eran susurros entre los árboles, voces apagadas que parecían llamarnos por nuestros nombres. Se mezclaban con el viento, pero había algo inquietantemente humano en ellas. Lo peor de todo era que, de vez en cuando, alguna de esas voces sonaba terriblemente parecida a la de uno de nosotros. Nos quedamos despiertos hasta tarde, fingiendo que todo estaba bien. Hablamos poco y cada uno parecía perdido en sus propios pensamientos. La fogata era lo único que nos reconfortaba, pero incluso su luz parpadeaba de una forma extraña, como si algo invisible la perturbara. El viento había cambiado. Ya no era solo una brisa entre las hojas, sino un murmullo persistente, un susurro que parecía repetir nuestros nombres entre las sombras. Finalmente, nos obligamos a dormir, o al menos lo intentamos.
El bosque seguía vivo con esos murmullos inquietantes, esas voces que no deberían estar allí. Me quedé acostado en mi saco de dormir, con los ojos abiertos, esperando que el cansancio me venciera. Pero en la penumbra de la tienda tuve la horrible sensación de que no estaba solo. El aire se había vuelto denso, opresivo, y cada vez que cerraba los ojos sentía una presencia cerca, demasiado cerca. No sé cuánto tiempo pasó hasta que lo escuchamos. Un grito desgarrador que rompió la calma de la noche como un cristal haciéndose trizas. Nos levantamos de golpe, confundidos, asustados. Era Luis. Salimos corriendo de las tiendas de campaña con las linternas en mano. Luis no estaba, solo su saco de dormir vacío y la cremallera abierta como si la hubiera dejado atrás a toda prisa. La linterna que solía llevar colgada del cinturón yacía en el suelo, aún encendida, iluminando el vacío. El silencio que siguió fue peor que el grito, un silencio expectante, como si algo estuviera conteniendo la respiración junto a nosotros. «¡Luis!», gritó Diego, pero lo único que respondió fue el eco de su propia voz. La niebla había comenzado a levantarse en el bosque, formando un sombras espectral entre los árboles. Gabriel apuntó con su linterna hacia la espesura y vimos algo moverse en la distancia, una silueta borrosa, tambaleante, que se deslizaba entre los troncos. «¿Luis?». Ana retrocedió un paso. Su voz era apenas un susurro. Nadie se atrevió a moverse. Algo en lo que estábamos viendo no tenía sentido. Era Luis, o al menos se veía como él. Pero había algo raro en su postura, en la manera en que su cuerpo parecía doblarse de formas imposibles con cada paso. Caminaba con una torpeza antinatural, como si sus extremidades fueran demasiado largas o estuvieran desarticuladas. Sus movimientos eran erráticos, como si estuviera aprendiendo a caminar por primera vez. Diego dio un paso al frente, pero Gabriel lo sujetó del brazo. «Eso no es Luis», murmuró, con la voz temblorosa. La figura se detuvo. Nos miraba, aunque sus ojos brillaban con un reflejo extraño, como si no fueran humanos. Una sonrisa se dibujó en su rostro, pero era incorrecta. Demasiado amplia, como si la piel se estirara más de lo que debería. Y entonces, en un movimiento imposible, la silueta de Luis se retorció sobre sí misma con un crujido seco y se perdió entre los árboles, desapareciendo en la espesura. Ana sollozó. Diego apretó los dientes, aferrándose a la linterna con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Gabriel no dejaba de mirar el sitio donde la cosa había estado, como si esperara que regresara en cualquier momento. Nadie habló durante un largo rato. Nos quedamos quietos, con la respiración agitada, intentando procesar lo que acabábamos de ver. Algo nos había quitado a Luis, algo lo había imitado, y ahora estaba en el bosque, acechándonos en la oscuridad. Esa noche no dormimos. Nos atrincheramos alrededor de la fogata, asegurándonos de que la luz no se apagara. Pero el fuego apenas parecía una protección. En la distancia, entre la niebla, podíamos ver sombras moviéndose. Y de vez en cuando escuchábamos la voz de Luis, no llamándonos, no pidiendo ayuda, sino riendo, una risa hueca, quebrada, que se alargaba en la noche como una burla siniestra. Y entendimos demasiado tarde que no estábamos solos, que nunca lo habíamos estado. El amanecer trajo un alivio fugaz. La luz del sol disipó un poco la opresión de la noche, pero no la sensación de que algo nos acechaba. Nos quedamos en silencio, con los ojos enrojecidos por la falta de sueño y la mente nublada por el miedo. Luis seguía desaparecido, y aunque ninguno lo dijo en voz alta, sabíamos que lo que vimos anoche no era realmente él. Diego y Gabriel decidieron ir a buscarlo mientras Ana y yo nos quedamos en el campamento.
No tenía sentido separarnos, pero ellos insistieron en que alguien debía quedarse por si Luis volvía. A regañadientes, aceptamos. Las horas pasaron lentamente. Ana y yo nos sentamos junto a la fogata apagada, sin atrevernos a alejarnos demasiado. De vez en cuando, nos sobresaltábamos con el sonido de alguna rama crujiendo en la distancia o el viento colándose entre los árboles. Nos sentíamos como presas esperando a ser cazadas. Fue entonces cuando Diego apareció de entre los árboles. Corría con el rostro desencajado, sudando y respirando con dificultad. En cuanto lo vimos, supimos que algo andaba mal. «¡Eso no es humano!», gritó, tropezando y cayendo de rodillas frente a nosotros. Ana se paralizó, pero yo no podía dejar de mirar detrás de él. Había algo más, algo que nos seguía. Al principio, parecía un perro. Una silueta negra, deforme, que avanzaba a 4 patas, pero con movimientos erráticos, como si no estuviera acostumbrado a ese cuerpo. Su piel era pálida, casi translúcida bajo la luz del día, y sus extremidades eran demasiado largas. Intenté moverme, hacer algo, pero mis piernas no respondían. Ana sujeto, su respiración entrecortada, su expresión de terror lo decía todo. El ser se detuvo a unos metros de nosotros y poco a poco comenzó a levantarse. Su columna se estiró con un crujido nauseabundo hasta adoptar una postura humana. Y entonces habló. «¿Por qué huyen?». La voz de Luis salió de su boca, o algo parecido a su voz. Mi mente se negó a procesarlo. Aquello no era posible. No podía ser Luis, pero su rostro era casi idéntico, excepto por los ojos. Los ojos eran 2 vacíos oscuros, pozos sin fondo que no reflejaban la luz. Ana sollozó. Diego, aún en el suelo, murmuraba algo inaudible, aferrándose la cabeza con ambas manos. Gabriel no estaba con él, y en ese instante supe que algo terrible le había pasado. El ser dio un paso hacia nosotros. Su piel se movía de manera antinatural, como si no estuviera bien sujeta al cuerpo que intentaba imitar, y sonrió. «Vengan conmigo», susurró con esa voz imposible. No lo pensamos. Corrimos sin mirar atrás, dejando todo en el campamento. Ana tiró la linterna al suelo en su desesperación y Diego casi cayó de nuevo, pero lo sujeté y seguimos adelante. Los árboles pasaban como sombras a nuestro alrededor, y aunque nuestros pulmones ardían, no nos detuvimos. El bosque parecía interminable. Cada sombra que se movía en nuestro campo de visión nos hacía sentir que algo estaba al acecho. El suelo húmedo se volvía resbaladizo. Las raíces salían de la tierra como trampas y los troncos de los árboles parecían cerrar el camino. A cada paso sentíamos que algo nos respiraba en la nuca. Detrás de nosotros, las voces comenzaron de nuevo. Primero, el susurro de Luis, llamándonos con una dulzura perturbadora. Luego, la voz de Gabriel, aunque no habíamos visto su cuerpo, era un murmullo irregular, roto, como si la garganta que lo producía no estuviera hecha para hablar. «No se vayan», susurraba el bosque. Ana tropezó y cayó al suelo. Diego y yo la levantamos de inmediato, sin detenernos. No podíamos mirar atrás. No podíamos permitirnos pensar en lo que pasaría si nos alcanzaban. Corrimos sin rumbo hasta que, entre la espesura, vislumbramos una estructura de madera. Una cabaña abandonada, vieja y carcomida por el tiempo, pero era nuestra única opción. Sin pensarlo, nos dirigimos hacia ella, luchando contra la maleza y el cansancio. Estábamos a pocos metros cuando Diego gritó. Sentí el tirón en su brazo cuando algo lo sujetó con una fuerza descomunal. Giré la cabeza justo a tiempo para verlo siendo arrastrado hacia la oscuridad del bosque. Su rostro era puro terror,
Sus manos arañaban la tierra en un intento desesperado por resistirse. «¡Ayúdenme!», gritó, su voz quebrándose en la noche. Ana quiso correr hacia él, pero la detuve. No podíamos hacer nada. En cuestión de segundos, Diego desapareció entre los árboles, su grito ahogado por el bosque mismo. No había tiempo para llorar. Con el corazón martillando en mi pecho, empujé a Ana hacia la cabaña. Cerramos la puerta con fuerza y nos alejamos de las ventanas, intentando controlar nuestra respiración. Afuera, el bosque estaba en silencio, demasiado silencio. No sabíamos si habíamos encontrado refugio o si acabábamos de entrar en otra trampa. La cabaña estaba casi a oscuras. Nos quedamos de espaldas a la puerta, intentando controlar nuestra respiración. Ana temblaba a mi lado, con las manos apretadas contra su boca para evitar sollozar demasiado fuerte. Yo no estaba mejor, pero no podía permitirme perder el control. No ahora. Fuera, el bosque seguía en silencio. No sabíamos si la criatura seguía allí, si nos estaba esperando o si se había marchado con Diego. La idea de que él seguía allá afuera, con ese ser, me revolvía el estómago, pero no podíamos hacer nada. Solo nos quedaba resistir. La cabaña era pequeña, apenas una sola habitación con muebles viejos cubiertos de polvo. Olía a humedad y madera podrida. Había una chimenea en una de las esquinas, pero no nos atrevimos a encender fuego. Cualquier luz o ruido podría delatarnos. Ana se aferró a mi brazo y susurró: «¿Crees que Diego...?» No terminó la pregunta, y yo no tuve el valor de responderle. Sabíamos la respuesta. Nos quedamos en silencio, con los ojos fijos en la puerta. Fue entonces cuando lo escuchamos. Pasos, lentos, pesados. Se movían alrededor de la cabaña, aplastando las hojas secas con una cadencia antinatural. No eran los pasos de alguien que caminaba, sino de algo que acechaba, que disfrutaba la espera. Ana y yo nos quedamos paralizados, apenas respirando. Los pasos se detuvieron justo frente a la puerta. El silencio se volvió insoportable. Sentí un sudor frío resbalando por mi espalda. Algo estaba allí, al otro lado. Lo sabíamos. Lo sentíamos. Y entonces golpeó. Un solo golpe, fuerte, contundente. Ana ahogó un grito y se cubrió la boca con las manos. Yo apreté los dientes, sintiendo que mi cuerpo entero se tensaba. Luego, otro golpe, más fuerte esta vez. La madera crujió bajo la presión. Nos quedamos inmóviles, esperando lo peor. La puerta tembló una vez más, como si algo estuviera probando su resistencia. Entonces, escuchamos su voz. «Déjenme entrar». Era la voz de Diego. Ana me miró con los ojos llenos de lágrimas y negó con la cabeza. Yo también lo sabía. No era Diego. No podía serlo. Pero la voz insistió, y luego cambió. ¿Por qué se esconden? La voz se deformó, quebrándose como un eco distorsionado. ¿Acaso no somos amigos? Cada palabra sonaba como si algo estuviera tratando de imitarlo, pero fallando en el intento, como si la criatura no comprendiera del todo cómo debía sonar un humano. Los golpes cesaron. Por un momento creímos que se había ido, pero entonces un ruido diferente nos congeló la sangre. Algo estaba arañando la madera, algo largo y afilado. Ana me miró con el rostro pálido, completamente paralizada. No sabíamos cuánto tiempo podríamos aguantar ahí dentro, pero sabíamos una cosa: la cabaña no nos protegería para siempre. Y tarde o temprano, tendríamos que salir. Pasamos la noche en vela. Nos turnamos para vigilar, aunque la verdad es que ninguno podía dormir. Los ruidos continuaron por horas. Pasos, murmullos, el viento silbando entre las rendijas como si el bosque mismo estuviera respirando sobre nosotros. Pero en algún punto antes del amanecer, todo cesó.
Nos quedamos sentados, esperando, temiendo que solo fuera una trampa. Cuando el sol empezó a filtrarse tímidamente por las grietas de la cabaña, reunimos el poco valor que nos quedaba. «Tenemos que irnos», susurró Ana, su voz quebrada. Asentí. Sabíamos que no podíamos quedarnos ahí. No podíamos seguir esperando a que algo más nos encontrara. Abrimos la puerta con cautela. El bosque estaba en calma, como si nada hubiera pasado. No había rastros de Diego ni de la criatura, solo el susurro lejano de las hojas moviéndose con el viento. Corrimos. No miramos atrás. Seguimos corriendo hasta que, finalmente, vimos la carretera. Nos desplomamos sobre el asfalto, jadeando, con el corazón golpeando nuestras costillas. Logramos encontrar ayuda en el pueblo cercano. Las autoridades no nos creyeron del todo al principio, pero cuando mencionamos los nombres de nuestros amigos, organizaron una búsqueda. Equipos de rescate rastrearon el bosque por días, pero no encontraron nada. Ningún rastro del campamento, ningún rastro de Diego, ninguna pista de lo que nos había perseguido. Era como si el bosque mismo se hubiera tragado todo. Tras semanas de investigación, los casos de Luis, Diego y Gabriel fueron archivados como otra desaparición más en el bosque, otro misterio sin resolver. Ana y yo intentamos seguir con nuestras vidas. Nos alejamos del pueblo, nos separamos, cada uno tratando de olvidar a su manera, pero yo no puedo olvidar. Porque incluso ahora, en las noches más silenciosas, sigo escuchando sus voces. A veces es Diego, llamando a la puerta de mi apartamento. A veces es Luis, susurrando mi nombre desde el pasillo. Otras veces es Gabriel, riendo suavemente en la oscuridad. Sé que no son ellos. Sé que algo sigue allá afuera, esperando.